Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Lo tienen? Leo en el nombre de Jesús. El Señor dice: Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Fuiste creado por Dios y para Dios. Hace algunos días comencé esta enseñanza y estuvimos viendo en el primer punto cómo la Biblia señala que fuimos creados por Dios. Este tema debería ser cada vez más profundo y debería ser muy predicado por nosotros, pero sobre todo muy creído por nosotros como iglesia. Yo no sé cuánto de nuestro tiempo usamos en pensar lo que Dios ha hecho para crearnos. Decíamos hace algunos días atrás que es posible que haya personas muy afectadas emocionalmente porque han estado pensando en que son un accidente, en que su vida no tiene ningún valor, y todo esto porque tal vez sus padres no fueron los más cariñosos con esa persona. Hoy podríamos decir, tus padres no fueron los más cariñosos contigo. Tal vez decíamos ese día que tú eres alguien emocionalmente afectado porque tuviste que salir a trabajar desde que eras muy niño, porque tal vez fuiste rechazado por tu padre porque no naciste con el sexo que él soñaba. Tal vez fuiste rechazado por tu madre porque según ella te robaste el corazón de tu padre. Decíamos también que es posible que fuiste despreciado porque eres producto de un embarazo no deseado. Gracias. También dijimos que puedes estar emocionalmente afectado porque tu padre se fue y te abandonó. Decíamos también que podías estar emocionalmente afectado porque tu padre abandonó a tu madre y después que maduró ha venido a pedirte que le ames. También decíamos que puedes estar emocionalmente afectado porque cuando tu padre, o más bien cuando tu madre supo que estaba en embarazo, tal vez tu padre falleció. Hace unos días atrás una persona se acercó a hablarme y a preguntarme acerca de qué hacíamos aquí en la iglesia. Es un joven de tan solo 16 años, pero empezó a decirme por qué había abandonado su escuela, por qué académicamente no ha podido seguir estudiando. Le dije, ¿hasta qué año estudiaste? Me dijo, hasta cuarto de primaria. Y le dije, ¿y por qué no seguiste estudiando? Bueno, es que mi padre nos abandonó, mi madre tuvo que ir a trabajar y yo tuve que hacerme cargo de mi pequeña hermana. Le dije, ¿y por qué no intentas ahora? Me dijo, no. Cuando intenté y quise hacerlo de manera seria, me di cuenta que ya no tenía ni el valor ni el conocimiento. Le dije, tienes tan solo 16 años. Me dijo, en realidad lo único con lo que yo sueño es con ser un soldado de Colombia. Al pensar en alguien como él, me doy cuenta que muchas son las personas que han tenido que crecer sin un propósito claro. Las situaciones de la vida nos golpean mucho. Pero si pensamos eso desde nuestro punto de vista, si empezamos a centrarnos en nosotros mismos, entonces puede ser que encontremos que nuestra existencia no tiene sentido. Pero cuando vamos a la luz de la palabra del Señor,
nos damos cuenta que inclusive personas que parecían sin sentido en la vida, encontraron su sentido cuando se dieron cuenta que Dios era su punto de partida. Ellos tomaron la decisión de no centrarse más en ellos mismos, sino en centrarse en el Señor. Alguien dirá, bueno, pastor, es que yo nací como producto de un accidente. Mis padres no me planificaron. ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que dicen, mis padres estaban a punto de divorciarse, empezaron una reconciliación, se tomaron unos cuantos traguitos en la reconciliación, me hicieron a mí y de ahí vengo yo? Y aunque no lo creamos, eso genera un impacto negativo cuando no entendemos que a pesar que nuestros padres no nos hayan planificado, Dios sí lo hizo. A Dios no le sorprendió nuestro nacimiento. Puedes tener razón en decir, es que mis padres no tenían preparado el nidito, como muchas veces decimos para referirnos al hogar. Sin embargo, el hecho que tú estés vivo hasta hoy significa que Dios sí planeó todo para ti. Es posible que tú hayas visto que en tu hogar hay preferencias hacia tus hermanos. Algunas veces las preferencias no son porque a tus hermanos les den más cariño que a ti. Venimos de una sociedad y una cultura en la que los padres no eran los más cariñosos. Hay excepciones y algunos dirán, mis padres fueron muy cariñosos, gloria a Dios por eso. Pero si somos sinceros, no venimos de una generación en la que los padres hayan sido los más cariñosos. Así que puede ser que tú sientas que tienen preferencia hacia tus hermanos, no porque tú seas precisamente el más dañado o el más desechado, sino por eso mismo, porque aunque tus hermanos tampoco han recibido tanto cariño, tú sientes que hacia ti sí hay un desafecto especial. Hay madres y padres que dicen, me arrepiento de haberte tenido. Sin embargo, en Isaías capítulo 44, versículo 2, el Señor dice, yo soy tu Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. No tengas miedo, querido pueblo mío, tú eres mi fiel servidor, tú eres mi elegido. Así que tú naciste no como un accidente. Inclusive si tus padres sí te planearon, por encima del plan de tus padres estuvo el plan del Señor. Es posible que tú hayas estado viviendo una vida de mucho infortunio o de mucho dolor o de mucha tristeza, porque tal vez en casa fuiste abusado sexualmente. Y tú te has preguntado, ¿y por qué me pasó esto a mí? Lo más triste de todo es que según las estadísticas, cuando los niños y niñas son abusados sexualmente, normalmente esto ocurre en el seno del hogar. Familiares muy cercanos, inclusive hermanos, tíos y tristemente los mismos padres han abusado sexualmente de muchos niños y de muchos de ustedes y ustedes se han preguntado, ¿por qué tuve que pasar esto? Sin importar lo que hayas tenido que vivir, si logras centrar tu propósito en el Señor, debes saber que nada de lo malo que te ha ocurrido sorprendió al Señor. Inclusive lo malo que a ti te ocurrió es algo que Dios sabe que te iba a pasar. Pero esta noche además quiero compartir con ustedes el segundo principio. El primero fue, fuiste creado por Dios. Pero el segundo es, fuiste creado para Dios. En Isaías 43, versículo 21, Dios dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Recuerdo de manera muy especial que hace algunos años, mientras estábamos mercando con mi padre, y digo con mi padre porque íbamos solamente mi papá, mi hermana Claudia y este servidor, surgió en medio del mercado una pregunta, ¿por qué Dios hace tanto por nosotros? No sé si usted lo sabía y si lo sabía no sé si lo aplica. Nosotros creemos que cuando uno va a mercar, esa es una extensión del culto a Dios.
Muchas personas y muchas familias van a mercar y convierten el tiempo de mercado en una batalla campal. Si uno piensa humanamente, algunas veces mercar es difícil, sobre todo cuando se da cuenta que los precios de los alimentos han subido tanto. Eso es muy estresante. Sin embargo, nosotros los cristianos creemos que cuando vamos a mercar, estamos extendiendo el culto que hacemos acá, porque después que alguien diezmó y ofrendó y entregó sus cosas a Dios y lo que a Dios le pertenece y va a mercar, Dios hace milagros tremendos con lo que esa persona compra para su casa. Ese día entonces, mientras nos preguntábamos, ¿por qué Dios hace tanto por nosotros? Hubo un momento en que le agregué otra pregunta a la conversación y le dije a Claudia, Claudia, ¿sabes cuál es el propósito eterno? Así que Claudia me dijo, bueno, el propósito eterno es que tengamos fe. Le dije, no. Entonces, el propósito eterno es que seamos salvos. Le dije, no. Y me dijo, entonces el propósito eterno es que sirvamos a Dios, seamos ministros de Él. Y le dije, no. En ese instante ella se rindió y me preguntó, entonces, ¿qué es eso del propósito eterno? Por alguna razón, en ese instante fuimos interrumpidos y la conversación nunca terminó. Años más tarde, sentí de Dios que debía predicarles a ustedes como iglesia y puse precisamente ese título, El propósito eterno. Mientras predicaba y lo preparaba, pensaba en si Claudia se acordaría de esa conversación. Y si al predicar esto que estaba escribiendo, ella tendría la respuesta correcta a esa pregunta. ¿Cuál es el propósito eterno? Ahora bien, entenderlo fue algo que me tardé mucho en saber. Yo siempre me preguntaba, ¿para qué estudio una carrera? ¿Por qué nací? ¿Por qué todo el mundo me impulsa a casarme? En esa época yo era soltero y todo el mundo, ¿qué hubo? ¿Cuándo se va a casar? Hágale pues mi hijo. Lo dejó el tren. Cuando terminaba una predicación decía, bien, ¿y qué de esto? ¿Será que produjo algo? Cuando llegaba en las tardes, noches a mi casa, decía, ¿y qué más sigue de esto? Así que durante mucho tiempo me tardé en saber qué era esto del propósito eterno. Además, si soy sincero, me he dado cuenta que los cristianos estamos muy bombardeados con información falsa que trata de transmitirnos cosas como, ¿y cuál es el propósito de mi vida? Hoy en día tenemos muchísimos libros de autoayuda y lastimosamente también tenemos muchos libros que dicen ser cristianos, dizque de autoayuda. Abordan el tema de para qué vivo y para qué existo y cuál es mi propósito, pero no precisamente desde la visión de Dios, sino más bien desde una visión humana que termina siendo egoísta. Por causa de mi fe, los libros de autoayuda nunca fueron mis preferidos. Hubo una época mientras estudiaba, mientras trabajaba para una entidad financiera, en que tuve que leer varios libros, no precisamente porque yo necesitara autoayuda, sino porque necesitaba saber por qué mis compañeros de trabajo estaban tan embobados leyendo libros de autoayuda y yendo a conferencias donde dizque les daban el secreto con el cual ellos encontrarían el propósito de su vida. Además, esos libros y esas conferencias les prometían libertad financiera, libertad emocional, encuentra el propósito y tu meta. Y en ese propósito, mientras yo comprendía lo que esos libros de autoayuda estaban diciendo, escúchenme, incluidos los libros cristianos, me di cuenta que todos los libros de autoayuda, cuando hablan del propósito de la vida, hablan de lo mismo, cristianos o no cristianos. Un día se me acercó un predicador a decirme, ¿cómo te parece que me invitaron a dar unas conferencias en tal ciudad? Y le dije, qué bueno. Y me dijo, vea, me compré un libro de Jorge Duque Linares, uno de los mayores positivistas que hace algún tiempo atrás aparecía en la televisión colombiana. Y le dije, ¿y qué vas a hacer con ese libro? Pues vea, cogí ese libro, saqué las conferencias de ahí, le metí unos cuantos textos bíblicos y con eso, vea, voy a quedar como un príncipe allá. Le pregunté, ¿y qué vas a enseñarle a la gente? Y me dijo lo mismo que dicen todos los libros de autoayuda. Primero,
piensa en tus sueños. Segundo, define tus valores. Tercero, trázate metas. Cuarto, averigua cuál es tu fuerte. Quinto, apunta a la cima. Sexto, alcánzala. Séptimo, sé disciplinado. Octavo, cree en ti mismo para lograr tus metas. Noveno, involucra a otros. Décimo, nunca te des por vencido. Este hombre cogió estos principios, le puso textos bíblicos y fue dizque a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Muchas veces estas recomendaciones sí llevan al éxito. Por lo general, cualquier persona que se ponga una meta la puede lograr. Pero una cosa que usted y yo debemos entender es que tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. Piense, por ejemplo, en los santos apóstoles. ¿Ha meditado usted en la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo? Si uno pudiera hablar del apóstol Pablo como un exitoso, uno tendría que decir, no tuvo éxito. Todo el tiempo era apedreado, perseguido. Hoy creemos que cuando en la Biblia se nos habla de las iglesias que él visitaba, eran macroiglesias. Y al meditar sensatamente en la Biblia, nos damos cuenta que muchas veces eran pequeñas iglesias que no llegaban a más de 10 miembros. Alguien dirá, no, pues, qué ministerio tan próspero. No había nada de éxito aparente en el ministerio de él. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo dice que tuvo que aguantar hambre, enfrentar a bandidos, enfrentar a falsos hermanos? ¿Cuántas veces tuvo frío? ¿Cuántas veces estuvo en prisión? ¿Cuántas veces fue azotado? ¿Cuántas veces inclusive fue apedreado? Desde ese punto de vista, no había nada de éxito. Sin embargo, él sabía que el éxito humano era muy distinto al propósito de la vida. Él sí supo cuál era el propósito de la vida. Hoy nosotros deberíamos pensar en que podrías alcanzar todas tus metas. Tú podrías llegar a ser un triunfador de acuerdo con los estándares del mundo y al final no saber cuál fue la razón por la que Dios te creó. Por eso es que necesitamos más que libros de autoayuda, más que conferencias de autoayuda, más que seminarios de autoayuda. ¿Saben por qué? Porque en últimas la ayuda humana nunca servirá lo suficiente. En el Salmo 60, versículos 11 y 12, dice lo mismo que dice el Salmo 108, versículos 12 y 13. Dice, bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Poner la esperanza en seres humanos siempre será doloroso, porque la esperanza hará que estemos a la expectativa de algo que puedan hacer por nosotros. Pero la palabra de Dios dice muy claramente, de nada sirve la ayuda humana. ¿Por qué será entonces que Dios nos dejó su Espíritu Santo? ¿Sabe uno de los valores agregados que tenemos en nuestra salvación como cristianos? Dios nos ha dejado su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo sea nuestra ayuda y nuestro consolador. ¿Se imaginan nosotros predicando la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo? No nos serviría de nada. ¿Se imaginan nosotros tratando de ministrar a un enfermo sin el Espíritu Santo del Señor? No se sanaría. ¿Se imaginan nosotros tratando de darle una consejería a una pareja que está en problemas matrimoniales sin que el Espíritu Santo nos guíe? No llegarían a ninguna parte. ¿Por qué? Dios ha dicho en su palabra, de nada sirve la ayuda humana. Así las cosas, tratar de encontrar para qué fuimos creados hará absolutamente necesario que tengamos que remitirnos a la Biblia y encontrarnos con la palabra de Dios, porque solo en la Biblia, en ningún otro lugar diferente a la Biblia, podremos saber para qué Dios nos ha creado. No hay otra forma de saberlo.
Por eso es que tantas veces hemos dicho, por favor, lee tu Biblia de manera diaria, ordenada y ferviente. Y usted me preguntará, ¿por qué la Biblia es necesaria para saber para qué fui creado? ¿Por qué debo preguntarme esto? ¿Por qué es necesaria la Biblia? ¿Se imagina usted sin la Biblia? La Biblia no es un libro de autoayuda. Tampoco es una guía para buscar la carrera adecuada. Tampoco es un libro para que hagas tus sueños realidad o para que planifiques tu vida. No se trata tampoco de cómo meter a la fuerza más actividades en una agenda que ya está muy apretada. La gente algunas veces me dice, pastor, estoy tan afligido, ¿por qué no me das un versiculito para leer? No funciona así. Pastor, tengo tanta zozobra, ¿dónde pudiera tener un texto bíblico que me pudiera dar paz? No funciona así. Pastor, tengo tantos problemas con mi esposo o con mi esposa, dime qué debo leer. No te va a funcionar. En ocasiones, el problema que tienes con tu esposo o con tu esposa tiene que ver con un asunto que tú debes resolver a los pies de Cristo por tu egoísmo, por tu orgullo. Así que si yo te recomiendo leer, por ejemplo, lo que escribe el apóstol Pedro para los esposos y para las esposas, posiblemente en vez de ayudarte, lo que va a hacer es que te va a endurecer y tú vas a seguir creyendo que tu esposa está equivocada, que tu esposa es una egoísta, que tu esposa no es considerada. O desde otro punto de vista, vas a seguir pensando que tu esposo no hace nada para amarte, que tu esposo no se ocupa de tus cosas, que tu esposo en tu vida representa menos de lo que tú mereces. Así que cuando vamos a la Biblia, no podemos ir a ella como si estamos tratando de buscar la pastilla para el virus de moda. Tenemos que ir a ella para encontrar el alimento diario en el que Dios nos va formando y nuestro carácter se va alineando a su voluntad. Además, es importante ir a la Biblia porque el mundo también tiene una forma como trata de descubrir el propósito para el cual fue creado. Desde este punto de vista podríamos decir, hay dos formas cómo encontrar la razón por la cual fuiste creado. La primera forma es por medio de la especulación. Y esa especulación es una alternativa sin fundamento. Especular significa hacer conjeturas, adivinar, teorizar. Y por eso es que la gente dice cosas como estas. Yo pienso que el propósito de mi vida es ser mamá. Si es una mujer, esa mujer no tiene seguridad de para qué fue creada. Así que va a traer conjeturas de lo que piensa. Alguien dice, yo pienso que yo nací para ser doctor. Soy bueno atendiendo a las personas. Si es algo que tú piensas, es simplemente algo que especulas, no estás seguro. Ahora bien, hay una segunda forma de encontrar el propósito por el cual fuimos creados. Y esta forma se llama revelación. Y cuando hablamos de revelación tenemos que pensar en la Biblia como fuente confiable. Hace algún tiempo atrás, un compañero de trabajo para una empresa donde yo trabajé mientras estudiaba en la universidad, vino a decirme, mira, es que no me siento cómodo con mi pastor. Y le dije, ¿y por qué no te sientes cómodo con tu pastor? Y me dijo, porque es que mi pastor en el pasado fue homosexual y yo siento que él no ha abandonado su vida en el pasado. Él todavía tiene características que no son muy varoniles. Al principio, quise creer que lo que él estaba interpretando era una forma correcta de expresar la realidad. En efecto, un día el pastor de él me invitó a predicar a su iglesia. Y hermanos, tengo que decirles la verdad, ese hombre no había sido transformado por Dios.
Ese hombre estaba tratando de disfrazarse en el pastorado. Un día yo le dije a mi amigo, o días después de la invitación, me dijo, ¿cómo te sentiste en nuestra iglesia? Al principio le dije, bien, gracias por las atenciones. Y me dijo, no, tú sabes lo que te estoy diciendo. Dime la verdad, ¿cómo te sentiste? Le dije, no me sentí nada cómodo. La presencia de Dios no está allí. Están tratando de forzar algo que Dios nunca cambiará en su ley. Bien, la cosa se quedó así y el muchacho me dijo, debo irme a congregar a otro lugar. El caso es que en esos días el pastor que era o había sido homosexual dijo, voy a renunciar. Así que él renuncia, pero le dicen a mi amigo, oye, tienes tú que pastorearnos mientras viene otro pastor. Mi amigo dijo, si acaso sé tocar la guitarra, sé leer algunos salmos, pero yo no sé predicar, ¿cómo voy a ser yo el pastor? Bien, él me está contando constantemente lo que le está pasando y me empieza a sorprender una situación. Yo siento que él empieza a cambiar y siento que se ha vuelto más orgulloso. De un momento a otro ha tomado otra postura. Ahora cuando nos hablaba en la empresa ya no hablaba como si fuera un empleado más, sino casi como un, ¿cómo lo digo? Un monje que tiene cierto acento y habla de cierta manera y tiene ciertos modismos y ciertos modales. Un día le dije, oye, me gustaría saber qué está pasando. Y me dijo, es que Dios me ha revelado mi propósito. Qué bueno. ¿Y cómo lo hizo? Pues mira, muchas personas que están a mi alrededor me han dicho que yo lo que soy es un pastor. Y hace pocos días yo tuve un sueño en el que Dios me ungía como pastor. Así que le pregunté, ¿y cómo vas con la lectura de la Biblia? Y me dijo, bueno, tú sabes, ocupo mucho tiempo aquí en la oficina, ahora también ocupo mucho tiempo en las tareas ministeriales, así que leo muy esporádicamente, preparo los sermones y con eso es suficiente. Le dije, ten cuidado. Tú te estás dejando guiar porque la gente está inflando tu ego, porque te están diciendo que eres un pastor, pero sin duda alguna Dios no te ha revelado nada, porque si Él te lo hubiese revelado, lo hubiese hecho por el único medio que es confiable, la Biblia. Desconfío tremendamente de aquellas personas que dicen que están en el pastorado porque otros le dijeron. No funciona así. Es posible que uno vea a personas o familias que tienen un carisma especial, pero la verdadera revelación llegará solo cuando la palabra de Dios nos indica qué somos. ¿Sabe, hermanos? Dios es muy lindo. Dios no nos ha dejado a la deriva para que especulemos acerca del significado y el propósito de vivir. Dios nos ha dejado su palabra, que es una revelación verdadera, para que podamos considerar de la mejor manera qué es lo que Dios quiere revelarnos con respecto a nuestra propia vida. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él nos reveló claramente en su palabra sus planes y su propósito eterno para nuestras vidas. La Biblia muchas veces se ha transmitido como un manual de instrucciones que explica para qué estamos vivos. Pero quiero decirle, más que un manual, es la forma como Dios nos está revelando qué quiere Él de nosotros, qué quiere Él con nosotros, para qué nos ha creado. Me duele tremendamente cuando la gente compara la Biblia con un manual de esos que traen esas mesitas que uno va y compra en un almacén de superficie y trae las instrucciones de cómo unir cada parte. No funciona así. Dios no es alguien estático ni quieto. Dios está vivo y Él quiere mostrarnos en su palabra lo que desea para nosotros. ¿Saben algo, hermanos? La Biblia nos revela el plan de Dios para hacer su voluntad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Aquí está lo que Dios demanda de ti. Permítame, le pongo un ejemplo muy sencillo.
¿Cuántas personas se han equivocado porque en vez de confiar en la palabra de Dios, empezaron a especular con la siguiente decisión: ¿con quién me voy a casar? Hay muchas personas que decidieron no seguir la revelación de Dios, sino seguir su especulación. Así que dicen, bueno, el muchacho no es creyente, pero es muy buena gente, tiene muy buenos detalles con mi familia, yo siento que me ama, así que voy a casarme con él. Se equivocan porque estaban especulando. Si hubiesen seguido la voz de Dios, Dios dice, no hay comunión entre un creyente y un incrédulo. Así que la gente me dice, pastor, pero es muy fácil. Puedo hacerlo creyente. ¿Usted por qué no me entrega el material del discipulado? Yo lo discipulo, yo lo invito a la iglesia y seguramente vamos a organizar las cosas. No te equivoques. No estás haciendo la voluntad de Dios. Estás forzando las cosas. ¿Cuántas veces papás y mamás les dicen a sus hijos, mira, eso de tener relaciones sexuales mientras estás soltero es muy normal, no te preocupes por eso? Pero la Biblia dice cosas como, no fornicarás. Oye, es que a mí me parece que la voluntad de Dios es que yo me vaya a tal país. ¿Ya te habló Dios? Sí, ya me habló. ¿Cómo te parece que yo no estaba buscando y de un país me llamaron para que fuera para allá? No. Yo no te estoy hablando de eso. ¿Ya te dijo Dios algo en su palabra? Hacer la voluntad de Dios siempre será correcto, pero si está conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. También en la Biblia se nos revela el plan de Dios para ser hijo o hija. Alguien dirá, no, es que uno es hijo e hija de manera natural, así que uno simplemente debería honrar a padre y madre. Sí, estás en lo cierto, pero solo la Biblia te dirá cómo hacerlo de manera correcta. La Biblia nos revela el plan de Dios para ser esposo o ser esposa. Muchas parejas dicen, pastor, en la iglesia tienen curso prematrimonial. ¿Por qué me preguntas? Bueno, es que estoy pensando en casarme y me gustaría ser un buen esposo o una buena esposa y necesito el curso prematrimonial. Hermanos, el curso prematrimonial es engañador. Porque en el curso prematrimonial uno se conoce con la otra persona como novio. Y cuando uno es novio, uno está absolutamente convencido que debe mostrarle a la otra persona lo mejor de uno. Es más, eso fluye espontáneamente. Porque como uno está enamorado, sin embargo, el curso debería ser matrimonial, previo, porque uno desde que está niño debería leer la Biblia para saber cómo ser un buen esposo y cómo ser una buena esposa. Pero cuando está casado, uno debería leer diariamente la Biblia para saber cómo servir correctamente al esposo y a la esposa. Pastor, mira, en mi casa yo estaba acostumbrada a que mi papá le lavara toda la ropa a mi mamá, mi papá cocinaba, mi papá lavaba la ropa, mi papá barría, mi papá trapeaba. Así que he llegado aquí a este hogar, pastor, y este hombre lo único que hace es ir a trabajar. Es un vago, no sirve para nada más, un holgazán. Si te estás guiando por lo que tus padres hacían, estás siguiendo el modelo de la especulación. Pero si haces lo que la Biblia dice, entonces podrás como esposa someterte a tu esposo, someterte en amor, someterte activamente. No estoy diciendo con esto que todo lo que mencioné sean solo tareas de mujer. Lo que estoy tratando de decir es, algunas veces no has entendido el plan de Dios para ti porque no has ido a la Biblia. La Biblia nos revela el plan de Dios para que seas empresario o trabajador. No hay otra manera de ser un empresario santo, recto, con el corazón humilde. No hay una manera de ser un trabajador correcto, responsable, honesto y transparente, si no es por medio de la Biblia. La Biblia además te revelará el plan de Dios para que seas libre o para que seas esclavo, para que seas culto o para que seas inculto.
He escuchado a personas que nunca se pararon en una escuela para recibir ni una sola clase. Pero cuando ellos hablan de lo que han aprendido en la palabra de Dios, tienen una fe tan inmensa, tan abundante, que parecen ellos mismos un océano de fe. Cuando tú los escuchas leer la Biblia, te das cuenta que a duras penas leen. Sin embargo, cuando ves sus vidas, te das cuenta que todo lo que creen, ellos lo hacen coherentemente con lo que la Biblia dice. También he visto a personas demasiado cultas, demasiado educadas, con muchas carreras profesionales encima. Sin embargo, no tienen ni un río de fe. También la Biblia nos dirá y nos revelará el plan de Dios para que seas salvo o inclusive para que seas condenado. La Biblia te revelará y nos revelará el plan de Dios para ser rescatado por el Señor Jesús. Esto sí que me preocupa, hermanos. Hay tanta gente que dice estar creyendo en el Señor Jesús simplemente porque vienen una vez a la semana a la iglesia, pero no tienen ni idea quién es Jesús. La Biblia es la única forma de conocer su carácter, sus palabras, sus respuestas, su bondad, también su severidad. La Biblia nos revela el plan de Dios para ser libre de la opresión. Le decía hoy en una reunión a nuestros hermanos por la tarde, hermanos, tenemos a tantas personas enfermas en nuestras iglesias y están enfermas no porque en realidad tengan un problema en su salud, sino porque se han creído mentiras del diablo que los quiere sujetar a enfermedad, pero esa enfermedad en realidad es la manifestación de una opresión para mantenerlos como esclavos del pecado, del vicio y de la culpa. También la Biblia nos revela el plan de Dios para ser libre de eso precisamente, de la culpa. Y además, quiero que escuche bien esto. La Biblia nos revela el plan de Dios para cumplir el objetivo de la vida. ¿Saben cuál es el objetivo de la vida? Estar siempre dispuesto para Dios. Ayer, antes de salir de casa, mi esposa estaba orando, dando gracias a Dios. Me tomó las manos y tomó la mano de Victoria y dijo, Señor, ya vamos a salir de casa. Te rogamos tu ayuda, por favor, guárdanos y protégenos. Pero después le dijo esto al Señor, Señor, si hay algo en lo que podamos servirte hoy, aquí estamos, Señor. Si es necesario que cancelemos nuestra agenda para servirte, así lo haremos. Señor, si nosotros tenemos un plan y tú tienes otro, queremos hacer tu plan. Estamos listos para servirte hoy. Pues muy bien, dicho y hecho. Todo el día Dios puso sus planes sobre los nuestros. Teníamos planeado llegar a un lugar a cierta hora, pues llegamos más tarde porque en el camino Dios puso a una persona que nos hablara para que le compartiéramos el mensaje del Evangelio. Luego Dios nos permitió encontrar a una hermana de la iglesia que estaba en una desazón tremenda y compartir con ella un tiempo se convirtió en una oportunidad para que ella fuera alentada en la fe. Luego fuimos citados para tener la reunión ministerial que normalmente hacemos los domingos, pero que ayer nos citaron para tenerla. Luego nos avisaron que teníamos que venir en la tarde al templo para que se continuaran unos arreglos que estamos haciendo para la mejoría. Nada de eso estaba en nuestra agenda. Sin embargo, mi esposa había orado, Señor, estamos dispuestos a servirte hoy también. En Tito capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo le escribe a este hombre, él, hablando de Jesús el Señor, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. Miren, ¿para qué? Dedicado a hacer el bien. ¿Te has puesto a pensar en esto? Tú fuiste creado por Dios y para Dios
para que tú te dediques día y noche, las 24 horas del día, a hacer el bien. Recordemos algo que dije en la predicación pasada. Fuiste planeado para agradar a Dios. Fuiste creado para formar parte de la familia de Dios. Fuiste creado para que seas como Jesús el Señor. Fuiste creado para servir a Dios. Pero además, Dios te creó para que aceptes una misión. Hermanos, cuando Dios nos creó no como un accidente y mucho menos simplemente como una ley de la naturaleza. Dios hizo dos cosas para que usted y yo estuviésemos acá hoy. La primera, nos llamó a la existencia y la segunda, nos dio vida. No sé si usted lo sabía o no, pero una cosa es existir y otra cosa es vivir. Voy a ponerle un ejemplo. Yo nací el 17 de noviembre de 1979. Sin embargo, estuve unos meses en mi madre, en su vientre, porque fui concebido allí por mi padre cuando se unió a ella. Sin embargo, la Biblia dice que antes de ser concebido yo estaba en los lomos de mi padre. Sin embargo, la Biblia dice que antes de haber estado en los lomos de mi padre, desde antes de la creación del mundo, yo ya había sido llamado a la existencia por Dios. Ahora bien, usted fue llamado por Dios a la existencia desde antes de la creación de todas las cosas. Dios sabe desde la eternidad que tú ibas a nacer. Dios sabe qué nombre te iban a poner tus padres. Sin embargo, ¿se ha preguntado usted cosas como, ¿y por qué solo vine a aparecer hasta estas alturas de la vida y no hace 3 siglos? Dios además decidió que esa existencia que proviene de Él se manifestara en este momento histórico de tu vida. Hace algún tiempo atrás un muchacho me decía con mucha convicción, pastor, yo lamento no haber vivido en la época de Jesús. Yo si hubiera sacado la espada, yo si hubiera matado para defenderlo a él. Y le dije, amigo, ¿sabías que en esa época no existían las hamburguesas que tanto te gustan? No, ay, ¿cómo así, pastor? ¿Y sabías que en esa época no existía el inodoro como tú lo tienes en tu casa hoy? Ay, pastor, yo no había pensado en eso. ¿Y sabías que en esa época la gente, cuando hacía sus necesidades en el baño, no se limpiaba con papel higiénico? No. ¿Y entonces con qué? ¿Papel periódico, pastor? No, tampoco había papel periódico. Así que me dijo, uy, no, gloria a Dios, nací en esta época. Tú naciste en esta época porque Dios también lo decidió. Para corroborar esto de la diferencia entre existir y vivir, quisiera mostrarles un texto que está en Apocalipsis capítulo 4. En Apocalipsis 4, la Biblia nos dice que delante del trono del Señor hay 24 ancianos que están sentados también en 24 tronos alrededor del Señor. La Biblia dice que esos 24 ancianos están vestidos de ropas blancas, que tienen coronas de oro en sus cabezas. Dice que están sentados en 24 tronos que están alrededor del trono de Dios, pero en el versículo 11 de Apocalipsis 4 se nos narra que estos 24 ancianos, cuando alaban a Dios, cuando arrojan sus coronas delante de Él, cuando adoran a Dios por lo que Él es, tienen un detalle en su alabanza que a mí me impresiona mucho. Versículo 11, dicen, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Así que está hablando de todo lo que se ve, de todo lo que hoy nosotros podemos percibir. Pero miren que ellos van a agregar algo más. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que son dos cosas muy diferentes.
¿Sabes cuántos niños han sido llamados por Dios a la existencia y todavía no han sido creados? Millones y millones. Usted nació en el momento indicado y eso debe ser muy importante por una razón. Nada de lo que existe, nadie que exista o haya existido es un objeto de una creación paralela a un Dios paralelo al Señor. Usted fue creado por el único Dios que vive por sí mismo y Él además decidió que a pesar de usted existir en su mente, en su corazón y en su propósito, usted tuviera vida para este momento histórico. ¿Y para qué hizo Dios eso? Porque Dios nos creó para Él. Cuando tú estabas naciendo, Dios sabía quién serías tú y qué harías. Hay dos hombres en la Biblia que hablan acerca de lo que Dios diseñó para ellos, inclusive antes de nacer. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, Jeremías dice, la palabra del Señor vino a mí. ¿Y qué le dijo? Jeremías, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Creo que no hay mucho que explicar acá. Dios está diciéndole al profeta Jeremías, Jeremías, yo te creé para que tú me sirvas. Yo te formé para que hicieras mi trabajo. Yo te creé, inclusive antes que estuvieras en el vientre de tu mamá, yo te llamé y te di algo. Te nombré profeta. Pregúntese por un momento usted, ¿qué le diría Dios a usted en relación a para qué fuiste formado? Si esa noche el Señor se apareciera para hablarte, ¿qué te diría Él? A Jeremías le dice, te he nombrado como profeta para las naciones. ¿Y a ti? ¿Para qué te formó? ¿Qué estás haciendo por la obra de Dios? El segundo hombre es Pablo. Escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 15 y 16, Pablo dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo, miren esto, para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Pablo está diciendo, Jesucristo me ha dado su gracia. Pero esta gracia no me fue dada el día que yo escuché el mensaje del Evangelio. Recuerde, Pablo nació siendo judío, nació en la ley de Dios. Sin embargo, él reconoce que antes de nacer, Dios ya lo había escogido desde el vientre de su mamá y ya desde ahí le había dado gracia. ¿Y para qué le dio gracia? Para que predicara. Muchas personas me dicen, ay pastor, ¿cuánto tiempo perdí cuando asistí a la religión católica? ¿Por qué no conocí antes al Señor? Querido hermano, le quiero decir algo. Usted fue llamado por Dios desde antes de nacer y Dios dijo claramente qué sería usted. Pero ahora pregúntese, ¿qué estoy haciendo yo para agradar al Señor? ¿En qué estoy sirviendo a Dios? ¿Será que estoy viviendo solamente para agradarme, para mis egoísmos, para mis deseos, para mis caprichos? Pregúntese por un momento, ¿qué tiene usted? Ayer una de las personas que estaba hablando con mi esposa y conmigo me dijo, pastor, mira, Dios me ha dado una casa nueva, la voy a ocupar en agosto. Sin embargo, desde antes que me avisaran que ese proyecto iba a estar y que nosotros lo compráramos como familia, yo había dicho lo siguiente, Señor, cuando tú nos des esa casa, habrá un espacio en esa casa que será completamente consagrado a ti. Y voy a invitar a mis amigos y a mis amigas, no para tomar vino ni cerveza, sino para convertir ese lugar en un altar y en un santuario donde yo les predique tu nombre. Le dije, muy bien, ¿y qué vas a hacer?
y me dijo, le voy a cumplir al Señor. ¿Qué tiene usted en su mano, querido hermano? ¿Qué está haciendo usted con su familia? ¿Cómo está formando usted a sus hijos? ¿Cuántas propiedades tiene usted, hablando materialmente? ¿Y qué de esas propiedades usted está usando para la gloria de Dios? ¿Qué profesión tiene usted? ¿Y qué está haciendo usted con su profesión para agradar a Dios? Usted dirá, no, mi profesión es lo que Dios me ha dado para alimentar a mi familia. No, mi hermano, no se engañe. La provisión de Dios puede llegar por medio de su trabajo o por otros medios. Sin embargo, lo que usted ha recibido de Dios, lo recibió para que usted cuente la gloria del Señor y para que usted sea un objeto de alabanza para el Señor. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.